Hemos aprendido en estas 2 semanas que la verdadera espiritualidad se basa en el principio de las relaciones, no de las reglas, no de las normas, no del código que yo tengo que cumplir, no de la lista de mandatos que tenemos que observar con nuestro esfuerzo. La verdadera espiritualidad se basa en las relaciones, comenzando con nuestra verdadera relación con Dios, con el mundo, con nosotros mismos, con nuestros hermanos en la fe y con aquellos que no le conocen, a partir del libro de Romanos capítulo 12. También se descubrió en esa investigación que muchos de los cristianos encuestados indicaban que lo que Dios más quería de ellos era la asistencia puntual a todas las reuniones, la lectura de la Biblia y diezmar. Y eso era lo que Dios esperaba de ellos. Pero en realidad, aunque muchas de estas cosas son buenas y Dios demanda de nosotros, no es en esencia lo que Él quiere de ti y lo que Él quiere de mí. Y en esta mañana vamos a ver, a la luz de la historia, en parte de la historia de la vida de un hombre como Abraham, qué es lo que en realidad Dios espera de ti y de mí. Así que prepárate para este recorrido en esta mañana. Yo te voy a dar muchos textos que no vamos a buscar ahora, porque no tendríamos el tiempo para hacerlo, pero algunos los vamos a leer y vamos a escudriñar un poco. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Qué es lo que en realidad Dios espera de ti? Y me voy a anticipar dando la respuesta. Lo que Dios espera de ti es una total rendición, es un completo sometimiento a Él. Eso es lo que en realidad Dios espera de ti, una total rendición, un completo sometimiento a Él de tu parte. ¿Y qué sería lo que significa estar rendido a Dios entonces? Y quiero verlo a la luz de 3 aspectos importantes, pero quiero leerte brevemente como un resumen de lo que significaría estar sometido, rendido a Dios. Es tener la disposición para escuchar la voz de Dios y no demorarse en obedecerla. Es estar dispuesto a ser probado por Él para crecer en la fe. Es confiar plenamente en Dios, por absurdo que parezca lo que Él te pida, y saber que eso traerá una gran recompensa a tu vida. Y voy a volverlo a leer, pero no se preocupen ahora, vamos a mirar punto por punto. Es tener la disposición de escuchar la voz de Dios y no demorarse en obedecerla. Estar dispuesto a ser probado por Él para crecer en tu fe. Es confiar plenamente en Dios, por absurdo que parezca lo que te pide, y saber que eso te traerá una gran recompensa. Y quiero resumir esto en 3 puntos en esta mañana. El sometimiento a Dios, que es la total rendición, que es en realidad lo que Él espera de ti y de mí, tiene que ver con lo que acabamos de mencionar y va a estar relacionado con 3 puntos que quiero enseñarte en esta mañana. El primero, debes escuchar la voz de Dios y no demorarte en obedecerla. Debes escuchar la voz de Dios y no demorarte en obedecerla. Eso tiene que ver con el conocimiento de su palabra también, pero con la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida cuando en realidad estás alineado con Él. Debes escuchar la voz de Dios y no demorarte en obedecerla. Segundo, confía plenamente en Dios, por absurdo que parezca lo que vives o lo que Él te pide. Confía plenamente en Dios, por absurdo que parezca lo que vives o lo que Él te pide. Confía plenamente en Dios, por absurdo que parezca lo que vives o lo que Él te pide. Y por último, puedes esperar su recompensa. Puedes esperar su recompensa. Puedes esperar su recompensa. Amén. ¿Están aquí conmigo? Gloria a Dios. Bien. Vuelvo a decirte los 3. Debes escuchar la voz de Dios y no demorarte en obedecerla. Primer punto. El segundo, confía plenamente en Dios por absurdo que parezca lo que vives o lo que te pide. Y tercero, puedes esperar su recompensa haciendo esto. Vamos al primer punto. Debes escuchar la voz de Dios y no demorarte en obedecerla. El capítulo 12 del libro de Génesis es en realidad el primer capítulo que nos comienza a hablar acerca de la vida de Abraham, aunque al final del capítulo 11 se ha mencionado cuando se cuenta la genealogía de Abraham.
Pero en realidad en el capítulo 12 Dios nos comienza a dejar ver parte de la vida de Abraham. Y vamos a ver lo que nos dice el versículo 1. Génesis capítulo 12, versículo 1. Recuerda que el primer punto es escuchar la voz de Dios. Para estar rendidos a Él, para estar 100% sometidos a Él, el primer punto es tener una relación con Él. Nadie puede escuchar realmente la voz de Dios si no tiene una relación personal con Dios a través de Cristo. Si tú has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo de Dios ha hecho de ti una nueva creación, si ahora en ti mora el Espíritu Santo y eres nueva criatura, entonces eres un hijo de Dios y necesitas tener comunión con Dios. Y esto lo hemos hablado un sinnúmero de veces y a mí no me molesto decirle las mismas cosas y para ustedes es seguro, dice la Escritura. Así que siendo creyentes necesitamos tener relación con Dios. Pero yo te quiero decir esto, y quiero poner mucho énfasis en esto en este tiempo, porque a veces hemos cometido errores al no obedecer a Dios ni entender su palabra. Necesitas escudriñar las Escrituras. Necesitas conocer la santa palabra de Dios. Necesitas conocerla. Lámpara es a mis pies, dice el salmista, y lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Otro día les enseñaré acerca de esto. Pero hay una diferencia entre la lámpara que está en los pies y la lumbrera que alumbra el camino. La lámpara a los pies nos permite ver los obstáculos que enseguida vienen en el camino. Pero la lumbrera nos permite ver el camino correcto, la visión hacia donde vamos. Y tanto lo uno como lo otro nos lo da la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Esto es toda una enseñanza, pero lo menciono brevemente. Ahora, te quiero decir, la mejor manera de escuchar la voz de Dios es escudriñar su palabra siendo lleno del Espíritu Santo. Estando en oración, diciéndole: Señor, quiero escudriñar tu palabra, quiero conocerte tal cual tú eres. Necesitas para eso ir a la palabra del Señor. Hay muchos que se han equivocado en esto. Hay muchos que han abandonado la palabra de Dios diciendo: Dios me habla a mí directamente. Y es verdad, Dios te habla por el Espíritu. Pero estás en peligro cuando no acudes a la palabra. Porque así como Dios te habla por el Espíritu, necesitas pasar todo cuanto Dios te habla por el filtro de la palabra, porque tenemos la palabra profética más segura. La que hacemos bien es estar atentos como una antorcha, que son las Escrituras. La Biblia dice que la palabra profética debe ser juzgada, y es juzgada por los que son espirituales. Y si tú eres espiritual, caminas con Dios, estás lleno del Espíritu, conoces las sagradas Escrituras y pasarás aquello que Dios te habló por el Espíritu, por el filtro de la palabra. ¿Qué significa eso? Esto que Dios me está hablando está de acuerdo con la voluntad de Dios que está claramente descrita en su palabra. Debes hacerte la pregunta. Y si es así, podrás tener la certeza. Porque muchos hemos escuchado la voz de Dios. Yo he escuchado la voz de Dios por años. Desde que comencé a conocer y a tener una relación personal con el Espíritu Santo de Dios, aprendí a escuchar su voz. Pero en ese proceso también me he equivocado. Y a veces cuando he tenido un gran deseo en mi corazón y en mi alma, lo que he escuchado realmente es lo que mi alma me dice, y he confundido la voz de mi alma con la voz de Dios. Pero nunca sucederá esto si tú vas a las sagradas Escrituras, si tú escudriñas la Escritura, si tú te llenas de la palabra del Señor. Esa es la palabra profética más segura. Si hay algo que Dios te está diciendo, está de acuerdo con su palabra. Si no está de acuerdo con su palabra, debes pensar y considerar la posibilidad de que en realidad no es Dios, sino tal vez tu alma. Pero Dios habla hoy. Dios habla hoy por el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad y nos hará saber lo que ha de venir. Así que Dios habla hoy. Dile a alguien: Dios habla hoy. Y Dios habla por el Espíritu Santo. Amén. Pero principalmente por su palabra. Así que aquí está Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1. Y si Dios habló a Abraham, muy probablemente, aunque la Biblia no lo deja ver tan claramente, pero muy probablemente Abraham tenía comunión con Dios. Abraham había conocido a Dios. Así que en medio de esta relación entre Dios y Abraham, dice la Escritura en el versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham. Y ese es como un pasado reciente. Jehová había dicho a Abraham.
Entonces el primer punto para la rendición a Dios es saber claramente que Dios te habla por su palabra, te dice claramente lo que debes hacer y te guía también en tu vida particular por el Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y versículo 2 le dice: y haré de ti una nación grande, promesa, y te bendeciré, promesa, y engrandeceré tu nombre, promesa, y serás bendición, promesa. Versículo 3: bendeciré a los que te maldijeren, promesa, y a los que te bendijeren, perdón, promesa, y a los que te maldijeren maldeciré, promesa, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios es el Dios de las promesas. Dios es el Dios de las promesas. Dios es el Dios de las promesas. Y hay preciosas y grandísimas promesas que el Señor te ha dado. Y una de las mejores maneras de recibir las promesas, de tomarlas, de entenderlas primeramente, antes de que vengan a tu vida, es precisamente teniendo la disposición de escuchar la voz de Dios, de escudriñar su palabra, de tener relación e intimidad íntima, comunión íntima con Él, para saber qué es lo que Él te está hablando. El versículo 4, nota lo que dice: te he dicho, debes escuchar la voz de Dios y no demorarte en obedecerla. Nota lo que dice el versículo 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Qué hizo Abraham? Se fue tal cual el Señor le dijo. No dudó en su corazón, sino que obedeció su voz al instante. ¿Cuántos estarían dispuestos a obedecer la voz de Dios cuando tengan la certeza de que en realidad Él está hablando? Aquí Abraham lo hizo. Y él tomó la decisión. Y dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuántos años tenía? 75 años. ¿Cuántos estarían a sus 75 años dispuestos a hacer un movimiento tan fuerte como este? Ya como que a los 75 años uno quiere, déjeme, uno dice, ya pensaría uno, déjeme aquí quietico, tranquilito, ya lo que fue, déjeme estar trasteando de aquí para allá. Pero tenía 75 años. Como dirían los muchachos, era un cucho. Mejor saquen esa palabra de su vocabulario, ¿verdad? Era un adulto mayor, pero era un hombre que tenía relación con Dios y estuvo dispuesto a obedecer. Tomó todo lo que tenía y salió con sus sobrinos, sus familias, y fueron a la tierra, caminando hacia la tierra de Canaán. Dice el 5: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Escuchar la voz de Dios y obedecerla. Yo te quiero decir esto: cada día que pasa sin escuchar la voz de Dios, te estás alejando de su propósito. Pero cada día que pasa sin obedecer la voz de Dios, te estás secando. Así que es importante estar atentos y pedirle al Señor la gracia. Señor, dame la fuerza que necesito para obedecer a tu palabra, y lléname para alcanzar las promesas que tienes para mí. Entonces el primer punto: debes escuchar la voz de Dios y no demorarte en obedecerla, de la misma manera que lo hizo Abraham. Más adelante vamos a ver en el capítulo 22 cómo nuevamente y una y otra vez Abraham obedece. Yo te quiero decir esto: Abraham no era perfecto, de la misma manera en que tú no lo eres. No era perfecto, pero fue llamado el padre de la fe, y de él podemos aprender la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y la fe viene por la obediencia al oír la palabra de Dios. La fe activa es la que es puesta no solamente cuando yo recibo una instrucción de Dios, sino cuando la pongo por obra. Porque a veces nos quedamos solamente en gozarnos en la palabra que recibimos de Dios, pero no hacemos nada para que eso suceda. Debemos ser proactivos y no pasivos. ¿Qué significa eso? Si Dios te ha hablado algo, ponle acción. Porque el aplazar es una de las pequeñas zorras, como lo hablábamos años atrás, que echan a perder el fruto de Dios. No aplaces, dile a tu vecino: no aplaces lo que tienes que hacer, hazlo ya. Lo que tienes que hacer, hazlo ya.
Amén. No aplaces. Dios es bueno. Segundo punto. Confía plenamente en Dios, por absurdo que parezca lo que vives o lo que Él te pide. Confía plenamente en Dios, por absurdo que parezca lo que vives o lo que Él te pide. Yo te quiero decir esto. Has tenido y vas a tener muchas circunstancias en tu vida que son absurdas, que no entiendes, que parece que Dios no estuviera allí. Y te digo más, vas a tener desafíos de parte de Dios que te van a parecer absurdos. Vas a tener desafíos de parte de Dios que te van a parecer ilógicos, porque Dios no opera con la lógica humana. Dios opera con su sabiduría, que es perfecta y contraria muchas veces a la lógica humana. Así que dile a alguien, no te guíes por tu lógica, porque la lógica humana no tiene nada que ver en muchas ocasiones con la sabiduría de Dios. Así que muchas veces tú has dicho, no, pero yo no puedo hacer eso porque eso no es lógico. Lo lógico sería. Y entonces algunas veces, como lo he mencionado en varias ocasiones, nos convertimos en consejeros de Dios. ¿Cuántos son consejeros de Dios? Que de pronto Dios da una instrucción y dice, no, Señor, a ver, lo mejor sería como esto, ¿no crees tú? Piénsalo bien. Pero algunos, más que consejeros de Dios, se convierten en autoridad de Dios, autoridad sobre Dios. Ya no solamente diciéndole a Dios, dándole a Dios un consejo, sino diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer. Y tenemos que ser cuidadosos en eso. Miren, a veces usamos oraciones que no son las más correctas. Tal vez salen de nuestra boca con un buen corazón, pero a veces le estamos ordenando a Dios lo que tiene que hacer. Usamos palabras imperativas, como por ejemplo, bendíceme. Tal vez lo más adecuado sería, Señor, te ruego, bendíceme. Claro, el Señor te quiere bendecir. Dile a alguien, Dios te quiere bendecir. Esa oración está contestada por Dios aún antes de que tú abras tu boca. Pero a veces usamos a Dios como si Él fuera nuestro siervo, cuando en realidad lo que somos es siervos de Dios e hijos. Amén. ¿Me estoy explicando? Pero debes confiar en Dios por absurdo que parezca lo que tú vives o lo que tú estás experimentando. Y en algunas ocasiones Dios va a hacer cosas que son ilógicas, que son absurdas, que pueden sonar inclusive hasta incómodas. Si ustedes recuerdan, hay un pasaje en la Escritura en donde hubo un hombre en el Nuevo Testamento que era ciego y físicamente no tenía sus ojos, así que lo único que había allí eran las cuencas de los ojos, los huecos. Y dice la Escritura que el Señor, para sanar a este hombre, présteme atención aquí, lo dice la Biblia. Algunos pueden hacer caras así como, ¿saben qué dice la Escritura? Jesús escupió en tierra. Uy, a algunos se les revolvió el desayuno. El Señor escupió en tierra, y al escupir en tierra con su saliva hizo un barro. Para eso necesitaba revolver. Estoy siendo bien gráfico, no quiero producirles náuseas, pero quiero que veamos cómo Dios a veces hace cosas extrañas que nos parecen inclusive así. Pero Él tomó ese barro en sus manos y lo metió en las cuencas de los ojos de aquel ciego. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y desde aquel instante ese hombre vio. Solamente para hacerte algo gráfico de lo que Dios puede hacer en su soberanía, porque a Él le place, porque Él es Dios. Digan, Él es Dios, y Él puede hacer lo que bien le parezca porque es Dios.
Así que tienes que aprender a confiar en Él a pesar de las circunstancias que estás viviendo. Tienes que aprender a confiar en Él aunque parezca que lo que Él está haciendo es absurdo y carece de toda lógica y de todo razonamiento humano. Porque ¿cómo puede una mente limitada comprender plenamente a un Dios que es totalmente ilimitado? Sería imposible. Dios no está puesto delante de nosotros para que lo entendamos. Está puesto delante de nosotros para que sepamos que Él es Dios y Él es soberano y Él es creador de todo y Él se mueve como a Él le place. Dios probó de muchas maneras a Abraham, siendo la máxima prueba la que tú y yo conocemos con claridad cuando le pide que entregue a su hijo en sacrificio. Pero hubo muchas maneras en las que Dios probó a Abraham, y de esa misma manera Dios te va a probar, porque Dios espera de ti lo mejor, y lo mejor eres tú mismo y tu vida plena, y que te rindas completamente a Él. Pero cada aspecto de tu vida es necesario que tú se lo entregues, y Él te va a probar en cada aspecto de tu vida, como lo hizo con Abraham. Él quiere saber si tú estás dispuesto a darle todo de ti, porque entregando plenamente todo a Dios vas a tener las mejores y más grandes bendiciones de Dios. Es el camino para obtener las más grandes y gloriosas promesas de Dios. El camino es la rendición, el camino es someterte plenamente a Él. Te voy a dar los capítulos, pero no los versículos, para que si luego quieres puedas escudriñar un poquito la escritura. Pero mira alguna de las pruebas que Dios puso a Abraham. En el capítulo 12, Dios probó a Abraham en cuanto a la protección. En el capítulo 12 se nos cuenta cómo hubo una gran hambre en la tierra donde habitaba Abraham. Y dice la escritura que Abraham se fue a Egipto. Y si ustedes recuerdan, él quiso proteger la vida de Sarai, su mujer. Y para proteger la vida de Sarai le mintió al rey de Egipto, diciendo que era su hermana. Y por cuanto era de hermoso parecer, el rey quiso tomarla por mujer. Y Abraham había dicho: es mi hermana. Entonces sucede que el Señor le habla en sueños a Faraón, al rey de Egipto, y le dice: de ninguna manera puedes tomar a esta mujer. Y al otro día reprende fuertemente a Abraham, le dice: ¿por qué me mentiste? Jehová me reprendió. Así que Abraham estaba confiando en su propia fuerza para su protección y no en la protección de Dios. Esa prueba no la pasó. Y Abraham es llamado el padre de la fe. Así que si en algún momento hay alguna prueba que tú no hayas pasado, dile a tu vecino: no te desanimes. Vienen nuevas pruebas y tendrás la gracia de Dios para pasar por encima de ellas. En el capítulo 13, Dios probó a Abraham en cuanto a la provisión. ¿Por qué? Eran tantos pastores, tantas ovejas sobre la tierra que ellos estaban compartiendo, que era necesario que se separaran. Así que Abraham le dice a Lot: mira la tierra, escoge a dónde quieres ir. Abraham, siendo aquel que recibió la instrucción de Dios, siendo el tío de Lot, tenía la autoridad para decirle a Lot qué tierra debía tomar Lot y qué tierra se iba a quedar él con ella. Pero no, él fue suficientemente amplio y generoso con Lot, porque sabía que quien le proveía era Dios. Puedes ser generoso con los demás, no tengas temor, porque tu proveedor es Dios, y Dios te va a dar por encima del que sea lo que Dios tiene para ti. Nadie te puede quitar lo que Dios tiene para ti. Por más de que tú des lo que des a quien se lo des, nadie podrá quitarte lo que Dios tiene para ti. Si tú te rindes a Dios y si tú eres generoso como lo debes ser, entonces superarás la prueba y Dios te bendecirá. Y cuenta ese capítulo que Dios mueve a Abraham a que le entregue a Lot lo mejor de la tierra, pero luego Dios le dice a Abraham que mirara todo a su alrededor. Mira todo lo que ves a tu alrededor, toda esa tierra te la daré. Así que Dios le dio mucho más de lo que él hubiera podido tomar en esa repartición de tierras, porque Dios es bueno y te quiere bendecir. Dios lo va a hacer también contigo, mucho más de lo que tú has estado dispuesto a dar a otros. Dios te lo va a dar, porque Dios es amplio en bendecir.
En esta prueba Abraham superó la prueba y Dios le bendijo. En sus posesiones, en el capítulo 14. El capítulo 14 nos cuenta que hubo una guerra entre 5 reyes y contra otros 4 reyes. Y en medio de eso estuvo Lot. Y Lot fue tomado preso. Y después de que Lot había tenido diferencia con Abraham, entonces lo que sucede es que en medio de eso Abraham, a pesar de siendo generoso y entendiendo que aunque Lot había hecho algo que no era lo más correcto, se fue para salvar su vida. Y efectivamente Abraham, con la mano de Dios, vence a aquellos reyes que habían tomado preso a Lot, recupera a Lot, y el rey de Sodoma le dice: te entrego todo, solamente déjame las personas, pero te entrego el botín. Y Abraham contesta: no tomaré nada de ti. Lo justo y recto en medio de las guerras, como es hasta ahora y como lo era en aquella época en Oriente, es que aquel que gana se queda con el botín de todo. Pero Abraham sabía quién era el que le proveía, y le dijo a este rey: no tomaré nada de ti, para que no digan fue el rey el que me enriqueció, sino que puedan decir realmente fue Dios el que me enriqueció. Y no solamente esto, sino de todo lo que él había adquirido. Dice la escritura que Abraham dio los diezmos de todo a Melquisedec, que es sacerdote, es el rey de Salem, que es figura de Cristo. Así que él fue amplio y generoso para con Dios, y por tanto pasó la prueba de sus posesiones. En el versículo 16 está la prueba de perseverar pacientemente, pero en esta prueba no le fue muy bien. Capítulo 16 de Génesis. Capítulo 16 de Génesis. Ustedes recuerdan cuando en este momento Sarai se acerca a Abraham y le dice: te daré a Agar, mi sierva, para que de ella Dios te dé descendencia. Y entonces Abraham no hizo más que aceptar la propuesta de Sarai, su mujer. Lo más apropiado de parte de Abraham habría sido decirle a su mujer: no haré tal cosa, porque Dios levantará descendencia de ti y no de tu sierva. Pero Sarai quiso ayudarle a Dios. ¿Cuántas veces has querido ayudarle a Dios? ¿Cuántas veces has querido meter la mano? Porque has dicho: tal vez Dios no ha entendido, tal vez Dios no sabe cómo hacerlo, o tal vez tú eres muy inteligente y en realidad dices que sí entiendes que Dios ha entendido y que Él sí sabe, pero tal vez lo que tú piensas: Dios está tan ocupado con tantos problemas de tantos que en los míos no se puede ocupar, así que yo le voy a dar una manito. Y Sarai quiso darle una manito a Dios, y desde entonces hasta nuestros días hemos tenido grandes problemas, porque las guerras en Palestina y en Medio Oriente vienen como consecuencia de la separación de 2 descendientes de Abraham, Ismael e Isaac. De Ismael vienen todos los pueblos árabes, de Isaac el pueblo de Israel. Y todavía Israel y los árabes pelean entre sí por la posesión de las tierras y por gobierno y autoridad, por un pequeño errorcito de una mujer que no tuvo la confianza ni la esperanza puesta en Dios y su fe puesta en Dios. Pero Dios te va a dar la gracia para que no metas tu mano donde no la debes meter, sino que permitas que Dios haga su obra. Pídele al Señor sabiduría. La escritura dice que si alguno se halla falto de sabiduría, pídala a Dios, porque Él la da abundantemente. Así que si en algo no sabes qué hacer, pídele a Dios sabiduría y Él te la va a dar, Él no te la va a negar. Dios también probó a Abraham en el capítulo 17, pidiéndole algo extraño que él no entendía. En el capítulo 17 el Señor habla acerca del pacto, y el Señor hace un pacto con Abraham y le dice: esta será la señal del pacto, se circuncidará todo varón en tu casa, de 8 días de nacido lo circuncidarás, y debes circuncidar a todo varón. Y ahí está Abraham, un anciano, mirándose a sí mismo diciendo: ¿cómo debo yo pasar por tal situación de ser circuncidado?
La circuncisión en un niño es simple y sencilla. La circuncisión en un muchacho adolescente es más complicada y requiere de una recuperación de varios días. Y te lo digo porque yo fui circuncidado a los 15 años. Pero la circuncisión en un anciano es algo muy complejo, muy complejo. Pero él, aunque era algo extraño lo que Dios le estaba pidiendo, no dudó, sino que se circuncidó él y circuncidó toda su casa, porque era la señal del pacto que Dios estaba sellando con él. Aunque parecía absurdo lo que le pedía, superó la prueba y creyó que si Dios se lo pedía, había una razón que aunque él no entendía, debía obedecer. Habrá circunstancias que Dios te pedirá o situaciones que Dios te pedirá en las que tú estés o que tú hagas. Confía, si Dios lo está pidiendo, Él te dará la gracia. Pero la máxima prueba fue cuando le pidió a su hijo en sacrificio. Quiero que me acompañes a Génesis 22. Génesis capítulo 22. Esa fue la más grande prueba que experimentó el padre de la fe, Abraham. Yo te quiero decir en esta mañana, Dios pide todo de ti y Dios te va a probar en todas las áreas de tu vida para ver qué hay en tu corazón. Si tú estás dispuesto a darle todo de ti, si tú estás dispuesto a darle su economía, si tú estás dispuesto a darle su familia, si tú estás dispuesto a darle tu tiempo, si tú estás dispuesto a darle todos tus recursos. Y no te estoy hablando de nada diferente, sino que de todo lo que hagas, lo hagas para su gloria. Porque no hay tal de que separemos el trabajo de las cosas espirituales. Algunos dicen, una cosa es donde yo trabajo y eso es secular y eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Y otra cosa es lo que yo hago en la iglesia. Mentira. Todo lo que hace un hijo de Dios es espiritual. Todo. Porque el Espíritu de Dios mora en ti. Y si Dios te ha puesto en una organización secular para que tú trabajes allí, es para que tú le des la gloria a Dios allí. Es para que tú seas luz y testimonio. Es para que la gente diga, yo quiero lo que esa mujer tiene, yo quiero lo que ese varón tiene. Y muchas veces predicas más con tu estilo de vida que con tus palabras, porque algunos se ocupan en predicar y en predicar y en predicar y no hacer aquello por lo cual les han pagado. Están siendo de mal testimonio. Pero aquel que predica con su vida, aquel que rinde su vida y su corazón a Dios, está haciendo testimonio en el lugar en donde Dios le puso y está haciendo luz para la gloria de Dios. Y muchos estarán mirando tu vida y diciendo, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, yo quiero lo que él o ella tienen. Aquí está Abraham en el capítulo 22. Después de todo este recorrido, después de todas estas circunstancias que él tuvo que vivir, 25 años esperando el cumplimiento de las promesas de Dios, 25 años teniendo relación con Dios íntima, fallando pero también acertando, 25 años confiando en Dios a pesar de. ¿A cuántos les gustaría ser padre a los 100 años? Llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios para Abraham. Y Sarai, ahora llamada Sara, madre de multitudes, ahora es madre de Isaac. Y desde el tiempo del alumbramiento profético de Dios para la mujer llamada Sara, madre de multitudes y princesa de Dios, transcurrieron 13 años. Y el muchacho ahora tiene 13 años. Y el muchacho es la satisfacción de su madre y el orgullo, en el buen sentido, de su padre. Y ahí estamos en este escenario en donde ellos ya ancianos dicen, bueno, casi que podemos morir tranquilos porque el cumplimiento de la promesa ya vino. Tenemos que cuidar de la mejor manera a nuestro hijo Isaac, porque es el hijo de la promesa, es el cumplimiento de lo que Dios me habló. ¿Cuántas veces has comenzado a tener el cumplimiento de la promesa de Dios y tú dices, tengo que cuidar esta promesa, no sea que se eche a perder? Y haces bien, cuida las promesas de Dios. Pero en medio de eso estamos en el versículo 1 del capítulo 22. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Lo hizo en el capítulo 12, en el capítulo 13, en el 14, en el 15, en el 16, en el 17. Pero dice, probó Dios a Abraham aquí en el versículo 22. Y nota esto,
y le dijo: Abraham. Ya no es Abraham su nombre, sino Abraham. Abraham fue llamado por sus padres, que significa padre enaltecido, pero ahora Dios le había dicho capítulos atrás: ahora tu nombre será Abraham, que significa padre de multitudes. Y le dice, y le dijo, dice: Abraham, comunión con Dios, comunión con Dios, comunión con Dios. Y él le respondió: heme aquí. Eso quiere decir, estaba sensible en todo tiempo a escuchar la voz de su Señor. Y dijo, claro, Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y presta atención a lo que le dijo: y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré, que yo te diré. Esto fue absolutamente absurdo, absolutamente contrario a toda lógica natural y humana. Porque ¿cómo es posible que Abraham, cuidando la vida de su hijo, el hijo de la promesa, el hijo legítimo, el hijo que vino del vientre de su legítima esposa, ahora Dios le diga: entrégamelo en sacrificio? Si Dios le había prometido que de su descendencia, y el único realmente que era el hijo del cual Abraham podía tener la descendencia de promesa de Dios, de tu descendencia vendrá, llenaré la tierra, será multitud de las que vendrán. Ahora le dice: entrégamelo en sacrificio. Esa fue la primera razón por lo que era absolutamente absurdo lo que Dios estaba pidiendo a Abraham. Pero además de eso, los pueblos paganos hacían lo mismo. Los pueblos paganos que no adoraban a Dios ofrecían a sus hijos, aquellos hombres ofrecían a sus hijos en sacrificio a sus dioses. Así que si vamos un poco más allá, podríamos decir que alguna persona racional, como decimos popularmente, con dos dedos de frente, habría dicho: Dios no me puede pedir eso, porque eso son prácticas paganas. Pero era tal la comunión que tenía Abraham con Dios, que Abraham supo que en realidad era Dios el que le estaba hablando. Y volvemos a ver cómo lo que te enseñaba en primer lugar se cumple en Abraham. Él no demoró en obedecer. La Biblia no dice si él le compartió a su esposa lo que Dios le estaba pidiendo. Y yo no sé cuál habría sido el proceso del crecimiento espiritual en la vida de Sara. Seguramente se alegró su corazón en gran manera cuando vio que su hijo vino realmente, pero no sé si estaría lista para escuchar de Abraham que Dios le había dicho que debía entregar a su hijo en sacrificio. ¿Cuántas mamás hay aquí? Feliz Día de las Madres, las bendigo en el nombre de Jesús. Y como escribí esta mañana una notica en Facebook, le doy la gloria al Señor, porque una verdadera mamá, como lo son ustedes, es el reflejo de lo que Dios enseña en 1 Corintios capítulo 13. Así que las bendigo. Me bendicen ustedes con su ejemplo de entrega, de amor, de abnegación y de ternura y de formación para con sus hijos. Y aquí está Sara, una mamá amando a su hijo. Y seguramente que Abraham no le compartió lo que Dios le había dicho, mas la Biblia no lo dice. Pero dice el versículo 13: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No retrasó para nada la instrucción de Dios, a pesar de que era absolutamente absurdo. Si en el pasado Dios le había pedido a Abraham algo absurdo, esto lo era al máximo. Dios te va a pedir cosas que tú no esperas que Él te pida. Dios te va a pedir cosas que tú estás poniendo en un muy alto lugar, porque Él quiere saber realmente si tú estás dispuesto y dispuesta a rendirte 100% a Él y a confiar plenamente en su perfecta voluntad. Versículo 4.
Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. No se demoró en obedecer. Al tercer día. Y desde el primer día comenzó a preparar todo. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Y presta atención a esta declaración que hace Abraham en el versículo 5. ¿Están conmigo allí? Génesis 22:5. Mira lo que dice: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y luego, ¿qué le dice? Y volveremos a vosotros. Alguien podría decir: Abraham no quería inquietar a sus siervos ni ponerlos de preaviso, porque tal vez dirían: este pobre anciano de 113 años ya se enloqueció. Si él tal vez le dice que iba a subir al monte Moriah para sacrificar a su hijo, por Dios, hemos escuchado con claridad que Dios te habló de que tu hijo vendría de la descendencia que él te ha prometido. Así que ellos dirían: yo creo que este pobre hombre a sus 113 años, podrían llegar a decir, entró ya en demencia senil y no sabe lo que está haciendo. Era absolutamente absurdo aquello. Pero ¿qué sucede? Miren lo que dice. Yo no sé si esa fue la motivación de Abraham, no lo sé, la Biblia no lo dice, pero dice: yo y el muchacho iremos allí, hasta allí, y adoraremos. Él sabía que iba a adorar a Dios, porque sabía que iba a obedecer a Dios. Tu mejor adoración es tu obediencia, no las palabras de tu boca. Tu mejor adoración es tu obediencia a Dios, sin demorarla y de todo corazón. Esa es tu mejor adoración. Pero dice: iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora, tal vez lo que estaba sucediendo con Abraham siendo un profeta es que estaba profetizando que aunque Dios le había pedido a su hijo un sacrificio, Dios se lo devolvería y regresaría con él. Pero él estaba dispuesto aún, si era necesario, entregar la vida de su hijo, por cuanto Dios se lo estaba pidiendo, porque tenía toda la disposición en su corazón de rendirse 100% a Dios. ¿Estás dispuesto a rendirte a Dios? Te pida Él lo que te pida. El camino de la rendición es un camino para valientes. Me sorprende las escrituras cuando vemos como cuando el Señor comenzó a hablar cosas duras a sus discípulos, y no estoy hablando de los 12 solamente. Dice la escritura que muchos seguían a Jesús, y cuando Él un día dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener parte conmigo, dice la escritura que desde aquel día muchos ya no le seguían más, porque lo que Él habló fue fuerte: comer su carne y beber su sangre. Pero muchos no entendieron a qué era lo que Él se refería, y todavía hoy por hoy, en pleno siglo XXI, muchos no entienden cuando la escritura nos habla de que debemos comer la carne y beber la sangre del Señor. Y algunos piensan que como Dios lo dijo, hay una transfiguración, no una transfiguración, sino una transustanciación en el pan y en el vino, pero eso no es lo que dice la escritura. El Señor claramente luego dice: las palabras que yo les estoy hablando son espíritu y son vida. Cuando Él se refería a comer su carne y beber su sangre, estaba refiriendo a que tenían que tomar la misma copa que Él tomaría, imitarle a Él, vivir su propia vida, la vida de Cristo en cada uno. A eso se estaba refiriendo. Y me sorprende ver cómo al propio Señor muchos dejaron de seguirle. Era Jesús el Hijo de Dios. Mírenme todos aquí, mírenme todos aquí. Si algún día Dios te da un discípulo y tú le amas y le enseñas y le guías, y un día resuelve irse de tu lado, no tengas temor. Si no es la voluntad de Dios que lo haga, con Jesús, el mismo Jesús, lo hicieron. Con el mismo Jesús lo hicieron. Ya no le seguían más. No nos dice la escritura qué sucedió con aquellos. Muy seguramente algunos después entendieron. Pero yo te quiero decir, Dios te va a pedir cosas
que tú no esperas, ¿estarás dispuesto a obedecerle y a seguirle? ¿O preferirás hacer un alto en el camino y decir no sigo? Pero el verdadero camino y el verdadero canal para que las más grandes bendiciones de Dios fluyan en tu vida y hacia tu vida viene cuando tú decides rendirte plenamente a Él y someterte plenamente a Él y obedecerle plenamente a Él, estar dispuesto a pasar lo que sea necesario. Pero la buena noticia, Dios estará contigo, Él no te dejará. Él estuvo todo el tiempo con Abraham, todo el tiempo. Abraham no subió solo al monte Moriah con el muchacho, con la leña. Él no subió solo, subió con Dios, y Dios estaba con él mientras él subía. Y cuando él estaba preparando el holocausto para el sacrificio, Dios estaba allí y Abraham tenía comunión con Dios. No importa lo que él estaba viviendo, porque Dios le fortalecía y él estaba listo a hacer lo que Dios estaba pidiendo. Y muestra la escritura, y puedes leerlo luego, como él levantó su mano y estaba listo a clavar el cuchillo en la vida, en la humanidad de su hijo. Pero ¿qué sucedió? Veámoslo brevemente. Entonces Abraham le dijo a sus siervos: volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mira lo que dice el versículo 8. Y yo te quiero decir, si tú entiendes esto, la bendición de Dios nunca faltará en tu vida. Si tú entiendes esto, la bendición de Dios nunca faltará en tu vida. Versículo 8. Si tú entiendes esto, la bendición de Dios nunca faltará en tu vida. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios nunca te dejará solo. Dios nunca te pedirá algo que Él no provea para que tú le puedas entregar. Así que no temas, porque Él es el buen Dios que tenemos como papá. Él siempre proveerá. Y aquí está un profeta de Dios diciendo: Dios se proveerá de cordero. Pero ni un segundo dudó en poner su mano sobre la humanidad de su hijo, sobre el cuchillo. Pero él sabía que Dios era poderoso para devolverle a su hijo. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Él iba a entregar en sacrificio, era un acto de adoración por la plena obediencia. Por eso edificó un altar. Edifica un altar para Dios cuando Dios te pida algo que está por encima de tus fuerzas. Edifica allí un altar para Dios. Versículo 10. Bueno, el 9, el final del 9 dice: y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham, versículo 10, su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Qué sucedió allí? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Siempre Dios te dará la salida. Siempre Dios te dará la salida. No importa lo grande que Él te pida, dáselo, porque Él te dará la salida y Él proveerá. No importa lo grande que Él te pida, Dios siempre proveerá. Dios siempre proveerá. Dios siempre proveerá. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá.
Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y préstame atención lo que dice el versículo 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Siempre en Israel, cuando alguien iba a jurar, debía jurar por uno mayor. Pero Dios no podía jurar por uno mayor, porque no hay uno mayor que Dios. Así que Dios declara el juramento, jurando por Él mismo, que es el mayor de los mayores. Y yo te quiero decir esto: vino la promesa, luego el pacto y por último el juramento. Promesa, pacto, juramento. Dios te dio la promesa, Dios quiere hacer pacto contigo, y si tú estás dispuesto a rendirte plenamente a Él y darle todo a Él sin reserva, Él podrá declarar sobre ti el juramento que te bendecirá como lo ha prometido. Promesa, pacto, juramento. Para que Dios jure es porque realmente está plenamente determinado a cumplir aquello que ha dicho. Si ya una promesa es tan firme, si ya un pacto es mucho más contundente, tanto más el juramento. Y aquí levanta la voz el ángel en nombre de Jehová, diciendo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. Y viene entonces la recompensa. Y es el tercer punto que te quiero enseñar en esta mañana. Espera tu recompensa si estás dispuesto a caminar, a seguir el recorrido de la completa rendición a Dios, porque la completa rendición a Dios es el camino para que vengan a tu vida las más grandes bendiciones de Dios. ¿Quién quiere ser bendecido por Dios? ¿Quién quiere ser bendecido por Dios? El camino de la bendición es la rendición. El camino de la bendición es la rendición. No tengas temor, se necesita de valientes, porque hay riesgo. Siempre que tomamos la decisión de obedecer a Dios, sentimos el riesgo. ¿Será que Dios estará en el asunto? ¿Será que Dios me va a bendecir? Toma el riesgo, porque lo que Dios te quiere dar es mayor que lo que ahora tienes. Dios nunca te quitará nada para darte algo mayor. Nunca te quitará nada, a menos de que sea un estorbo en tu vida. Pero nunca que tú consideres de valor, Dios te lo quitará sin darte algo mayor. Dios siempre te dará algo mejor y algo mayor para su gloria, para su gloria, para su gloria. Él siempre te dará algo mayor. El camino de la bendición es el camino de la rendición. Tercer punto, espera la recompensa. Versículo 17. ¿Qué está diciendo el 16? Dios envía al ángel y el ángel jura. Más que el ángel, Dios dice, habla lo que Dios ha jurado, dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová. El versículo 17, ¿qué juró el Señor ahora? De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El camino para las más grandes bendiciones es la rendición total a Dios. En el libro de Romanos, el capítulo 12, el apóstol Pablo nos dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que en realidad Dios espera de ti? Que te rindas totalmente a Él. Y eso entonces implicará que por amor cumplas sus mandamientos, por amor hagas lo que Él espera que tú hagas. Pero el camino correcto es el camino de la rendición. Reconocemos que la fe siempre implica riesgo y que con el riesgo viene el temor. Por eso debemos orar en el nombre de Jesús, para que nos dé una imagen clara y correcta de su bondad, de su amor, de su soberanía y de su justicia. Porque Dios es bueno y te quiere bendecir. Dile a alguien: nunca dudes, Dios siempre te quiere bendecir. Edison, te lo digo yo, que nadie te dijo. Nunca dudes, Dios siempre te quiere bendecir. Dios siempre te quiere bendecir. Dios siempre te quiere bendecir. Te pedirá cosas grandes que dirás, tal vez no lo pueda dar.
pero Él te va a dar algo mayor. Cuando le entregamos a Dios lo mejor de nuestras vidas, Él entonces, si nos rendimos a Él, nos dará lo mejor, nos dará lo mejor. Yo no quiero lo bueno de Dios. Yo no quiero lo bueno de Dios. Escúchenme aquí. Yo no quiero lo bueno de Dios. Yo quiero lo mejor de Dios. Yo te pregunto, ¿tú quieres lo bueno de Dios o quieres lo mejor de Dios? Recibirás lo bueno de Dios y también lo mejor de Dios. Ríndete a Él y su gloria estará sobre tu vida. Dios espera de ti. Dios no espera de ti que cumplas reglas, que te esfuerces en serle grato haciendo cosas que ni siquiera Él te ha pedido. Todo lo que no proviene de fe es pecado y sin fe es imposible agradarle. La manera en que vas a alegrar su corazón es rindiéndote completamente a Él sin reservas, escuchando su voz y obedeciendo sin demora, confiando en su provisión y protección en medio de la prueba, aunque todo parezca contrario y adverso, porque Dios te bendecirá. Vamos a estar en pie, vamos a orar en esta mañana. Gracias, Dios. No hay mejores manos en las que podamos estar que en tus manos. No hay mejor lugar en el que podamos estar que en el centro de tu voluntad. No hay a nadie más que rendir adoración que a ti, Dios. Mi hermano, mi hermana, si el deseo de tu corazón en esta mañana, conforme a la palabra de Dios, es rendirte a Él, puedes decirle en tu corazón: quiero rendirme a ti, Señor, plenamente. Y dile esto: yo te doy gracias porque en mí no está, en mi naturaleza débil no está, en mi propia debilidad no está, pero en ti sí. Porque tu palabra me enseña que tú eres el que produce en mí así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Dile al Señor: dame la fuerza para no caer, dame la fuerza para sostenerme en ti, dame la fuerza para buscar siempre tu voluntad, dame la fuerza para superar cada prueba que tú me presentes en mi vida, para formarme, para que yo aprenda a rendirme a ti en mi economía, a rendirme a ti en mis relaciones familiares, a rendirme a ti en entender el tiempo correcto tuyo, de tus promesas, porque hay muchas que todavía espero, pero vendrán en tu tiempo. De rendirme a ti, Señor, en todo mi ser, sin reservas, en el servicio que tú esperas que yo haga para ti, amando a mis hermanos, sirviéndoles en amor, apartándome del mundo, teniendo un concepto adecuado de mí mismo y devolviendo a aquellos que me hacen mal, bien, devolviendo bien en lugar de mal a aquellos que me hacen mal. Pero quiero aprender a sujetarme a ti plenamente, con todo mi corazón, de la misma manera que este hombre no dudó en obedecer a tu palabra, de la misma manera en que tu siervo Abraham, el padre de la fe, del cual descendemos porque de él viene la simiente que es Cristo, y somos hijos de Abraham a través de Cristo. Que podamos aprender de su vida, Señor, en este día y el próximo domingo, lo que nos quieras ministrar. Ahora te pedimos, bendito Rey. Dile específicamente y en primera persona, dile: ahora te pido, Dios, dame la fuerza para rendirme a ti. Dame la fuerza para rendirme a ti plenamente. Voy a fara na masende y achisa. O que o fara na sender o vara na juvacia. O que o fara na sender e na yasina. O que o fara na sender e na yachara de asara. O que al vara falser e na chia será. Si puedes levantar tus manos a Dios, dile: bendíceme, Señor, estoy aquí, Dios, estoy aquí, enséñame a tener total rendición a ti. No quiero vivir más una vida mediocre, sino una vida que te agrade, pero solo no puedo.
Quiero seguir el ejemplo de un hombre como Abraham, padre de la fe. Dame la gracia, Dios. Dame la gracia. Recibe de Dios ahora en el nombre de Jesús. Si tú le pides con fe, Él te dará la fortaleza, Él te llenará de la fe, Él te dará la gracia para caminar de la manera en que debes caminar. Él te bendecirá a ti y a mí para que nos rindamos a Él sin reserva alguna y estemos preparados para que Él nos pida, pidiéndonos lo que nos pida, que estemos dispuestos a dárselo, porque sabemos que cuando nos pida lo mejor y lo que para nosotros tiene más grande valor, Él nos dará mucho más de lo que nos ha pedido, porque lo que está en su corazón es amarnos, es bendecirnos y darnos lo mejor de Él. Las más grandes y gloriosas bendiciones vienen a través de tu rendición y la mía a Dios. Estamos aquí, Señor, enséñanos a rendirnos a ti. Enséñanos a rendirnos a ti. Enséñanos, dile al Señor, enséñame a rendirme a ti. Enséñame a rendirme a ti con mi corazón. Tú estás aquí. Recibe de Dios, recibe de Dios. Un minuto más, recibe de Dios. No soy yo, es Dios en tu vida. No me mires a mí, cierra tus ojos y mírale a Él. Y dile si es el deseo de tu corazón, realmente me quiero rendir. Si no lo quieres hacer, está bien, que Dios te dé la convicción. Pero responde. Te exhorto a que respondas a su palabra. Y a que confíes, a que saques de tu vida todo temor, porque Él en realidad te quiere bendecir y me quiere bendecir de la mejor manera que tú no imaginas. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús.